Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a aprender las propiedades de las proporciones. Vamos a aprender a manejarlas, a utilizarlas en la solución de ejercicios e inclusive en la solución de algunos problemas. Bien, entonces empecemos con la primera propiedad. La primera propiedad de las proporciones dice lo siguiente. Dice, si tengo la siguiente proporción A sobre B igual C sobre D. Bien, tenemos esta proporción, entonces podemos hacer un intercambio en los términos de la siguiente forma y y la proporción continuará siendo una proporción a pesar de que haga los cambios. ¿Cuáles son los cambios? Pues yo puedo cambiar este término con este término, intercambiarlos, es decir, que quede aquí el número D y aquí el número A. Y los demás términos dejarlos igual, es decir, aquí el B y aquí el C, y la proporción continuará siendo una proporción. O también puedo hacer el cambio de otra forma, intercambiar este y este, o intercambiar los cuatro a la vez, y la proporción seguirá siendo una proporción. Es decir, que puedo poner aquí D sobre C, y aquí puedo poner B sobre A, y de cualquiera de las dos formas, esta o esta, seguirá siendo una proporción tal y como lo teníamos al inicio. Es decir, por ejemplo, si tengo la siguiente proporción, 4 sextos y 6 novenos. 4 es a 6, 6 es a 9. ¿Es una proporción? Claro que sí. Recordemos que debe cumplir la propiedad general de las proporciones, la multiplicación cruzada. 4 por 9 da 36 y 6 por 6 también da 36. Si es una proporción. Miremos a ver qué sucede si intercambiamos términos. Por ejemplo, el 9 y el 4, no va a suceder nada. El 9 quedaría acá y el 4 quedaría acá. Y sin embargo, sigue siendo una proporción porque cumple con la propiedad fundamental de la multiplicación cruzada. Entonces esta es nuestra primera propiedad de las proporciones. Podemos intercambiar los términos de esa forma y sin embargo continuará siendo una proporción a pesar de haber realizado dicho cambio. Vamos con la siguiente propiedad. Segunda propiedad. La segunda propiedad dice lo siguiente. Tenemos una razón. Aquí A, aquí B, aquí C y aquí D. Tenemos esta proporción. Y esta propiedad dice lo siguiente. Si sumo los antecedentes de ambas, es decir, en este caso A con C, también se vale restado. Y sumo los consecuentes, en este caso B y D, también se vale restarlos. Esa razón que me queda es equivalente a cualquiera de las dos razones iniciales, es decir, A sobre B, o también es equivalente a C sobre D, lo cual significaría que puedo formar una razón con podría formar una proporción entre esta razón y cualquiera de las otras dos razones que tenía inicialmente. Podría formar una proporción entre ellas. Ya miraremos un ejemplo, miremos otra propiedad. Vamos a hacer ahorita ejemplos con cada una de ellas. Tercera propiedad. Si tengo una proporción, continuamos con nuestro ejemplo, puedo sumar o restar los los términos de una proporción, sumarlos o restarlos también vale.
y dejar el mismo consecuente. Lo puedo hacer en ambas razones y el resultado será otra proporción. O sea, en ambas razones, sumar los dos términos, antecedente y consecuente, en la primera A más B, dejar el mismo consecuente B. En la otra razón lo mismo, sumar C más D, dejar el mismo consecuente que es D, y el resultado va a ser una proporción también. Va a continuar siendo una proporción. Estas operaciones las podemos realizar en algunos casos donde necesitemos resolver problemas específicos que ya vamos a ver. Cuarta propiedad y última. En la cuarta propiedad dice, si, nuevamente nuestro ejemplo, tengo esto, que es una proporción, entonces puedo sumar los dos términos y ponerlos como antecedente, restar los dos términos, los mismos dos términos, y dejarlos como consecuente. Y entonces esto lo hago con la otra razón también, sumar los dos términos y como consecuente restar los dos términos. El resultado de estas operaciones que yo haga también van a ser una proporción. Bien, estas son las cuatro propiedades. Tengámoslas presente, vamos a resolver algunos ejemplos en los que sea necesario aplicarlas para resolver ejercicios o problemas. Vamos con nuestro primer ejemplo. En nuestro primer ejemplo me piden hallar cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y en la siguiente proporción. Tenemos X sobre Y es igual a 21 sobre 15. Pero me dan una pista. La pista es que X más Y es igual a 12. Bien, entonces vamos a resolver este problema. Nos damos cuenta que me están dando la suma de X y Y. Es decir, que tengo que sumar los dos términos que están en la primera razón. Tendré que aplicar alguna de las propiedades que me permita sumar los dos términos de una razón. En este caso, la propiedad que voy a utilizar es la tercera. Esta propiedad. Sumo los dos términos de la razón, le dejo el mismo consecuente, sumo los términos de la otra razón, le dejo el mismo consecuente y con eso formo una proporción. Vamos a hacerlo. Sumo los dos términos de la primera razón, es decir, X más Y, le dejo el mismo consecuente que es Y, y la otra razón hago lo mismo, sumo los dos términos de la razón, es decir, 21 más 15, le dejo el mismo consecuente que es 15. Bien, hasta aquí lo único que hemos hecho es aplicar la propiedad. Ahora, teniendo en cuenta que X más Y es igual a 12, esto entonces lo podemos reemplazar por 12. Es decir, que nuestra proporción quedaría 12 sobre Y, 21 más 15 da 36, entonces 36 sobre 15. Bien, ya solamente lo que queda por hacer es encontrar el término que falta en nuestra proporción, haciéndolo de la forma en que lo hicimos en el video anterior, donde multiplicábamos en diagonal para saber cuál era el resultado de la multiplicación, 12 por 15, para saber cuánto me daba cada diagonal, y luego buscábamos el número que multiplicado por 36 cumpliera el mismo resultado. Entonces, recordando un poco, lo que hacíamos era multiplicar 12 por 15 y lo que me diera ese resultado lo dividía entre el otro número, que es 36. Hacemos entonces esa operación y el resultado es 5, por lo tanto hemos encontrado el valor de Y. Y es igual a 5.
¿Cómo encuentro el valor de x? Pues fácil, si los dos números sumados dan 12, significa que el x debe ser 7 para que sumados den 12. Y con esto he solucionado el problema y ya tengo cuánto valen los dos términos x y y de esa proporción. Es decir que la razón inicial que me pedían, x sobre y, es 7 sobre 5. Podemos escribir 7 sobre 5 es igual a 21 sobre 15 y comprobar por nuestra cuenta que sí se forma una proporción. Este es un ejemplo que hemos realizado aplicando la tercera propiedad que describimos anteriormente. Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo me piden que encuentre la siguiente razón. ¿Cuánto equivale a más b sobre a menos b? ¿Cuál es el resultado de esta razón si me dan la siguiente proporción? A es a b y 8 sobre 24. Tenemos esta proporción y tenemos que encontrar a cuánto equivale a más b sobre a menos b. Como podemos darnos cuenta, para encontrar el resultado de lo que me piden de esta proporción, tengo que hacer una suma de los términos de la proporción y una resta en el consecuente. Miremos cuál de las propiedades es la que me ayuda a resolver eso. Como podemos ver, entonces la propiedad que voy a utilizar para resolver ese ejercicio es la propiedad número 4, en la cual se suman los antecedentes los términos de una razón y se restan también, se dejan en una razón. Hacemos lo mismo con la otra, formamos una proporción. Vamos a hacerlo. Entonces lo que voy a hacer acá es sumar los dos términos, a más b, de esta razón, y en el denominador los voy a restar, es decir, en el consecuente voy a escribir la misma resta, a menos b. En la otra parte de nuestra proporción voy a hacer lo mismo con la otra razón, sumar los dos términos, es decir, 8 más 24, y abajo, en el consecuente, voy a restarlos, 8 menos 24. Bien, resolvamos nuestra operación. Con esto obtenemos que a más b sobre a menos b es igual a 8 más 24 son 32 y 8 menos 24 son menos 16. Esta fracción se puede simplificar o simplemente resolver la división, que me va a dar menos 2. Es decir que el resultado de a más b sobre a menos b es menos 2. Y hemos resuelto nuestro problema inicial. Miremos un tercer ejemplo. Dice lo siguiente. Hallar el valor de x y de y, a cuánto equivale x, a cuánto equivale y, si me dan lo siguiente. X sobre 2 es igual y sobre 5 y además, cambiemos ese y porque se puede confundir por la y además tenemos que x más y es igual a 21. Bien, como pueden darse cuenta, lo que me pide este ejercicio es que haga en alguna operación para resolver y encontrar x y y, sumar los antecedentes de ambas razones. Entonces, ¿qué propiedad me permite sumar los dos antecedentes de las dos razones? Miremos aquí en nuestras propiedades y nos damos cuenta que la que me permite hacer eso es la propiedad número 2. En esta propiedad, si sumamos los antecedentes o los restamos, podemos también sumar los consecuentes o restarlos y esa razón que me queda es igual a cualquiera de las otras razones y puedo formar una proporción.
vamos a aplicarlo en nuestro ejemplo. Entonces haríamos de la siguiente manera. Sumo los antecedentes, es decir, x más y. Abajo entonces sumo los consecuentes, 2 más 5. Y este resultado es igual a cualquiera de las dos razones iniciales. Puedo poner x sobre 2 o puedo poner y más 5. Aclaro que si escribo x sobre 2 aquí, pues encontraré el valor de la x en este ejercicio, pero si necesito primero encontrar la y, pues hubiera escrito y sobre 5. Igual, al encontrar una de las dos letras, una de las dos variables, pues voy a encontrar fácilmente la otra porque aquí sé que sumados da 21. Entonces puedo escribir cualquiera de las dos razones allí y encontrar en primer lugar cualquiera de las dos letras. Bien. Continuando con nuestro ejercicio, entonces x más y, en el mismo enunciado dice que x más y da 21, entonces aquí son 21. 2 más 5 son 7, entonces aquí son 7, igual x y 2. Recordemos que para encontrar el valor de esa x, lo que debo hacer es multiplicar la diagonal, que sería 21 por 2, y el resultado dividirlo entre el otro número para encontrar el término que me falta, es decir, dividirlo entre 7, ahí encontraré el valor de la x. 21 por 2 da 42, dividido en 7 son 6. Es decir, que ya encontramos el valor de la x, es igual a 6, y por lo tanto, si los dos números sumados dan 21, la y es igual a 15, que sumado con 6 da 21. Y con esto hemos encontrado que x vale 6 y y es igual a 15. Puedo escribir las dos razones, 6 es a 2 y 15 es a 5, y nos daremos cuenta que las dos razones forman una proporción, reemplazando x y 6 en la proporción inicial. Bien, vamos con un último ejemplo. En este ejemplo vamos a resolver un problema. El problema dice de la siguiente manera. La razón entre la masa corporal de Luis, y la masa corporal de Daniel es 2 a 3. O sea, 2 a 3, de esta manera. Esa es la razón entre la masa corporal de Luis y la masa corporal de Daniel. 2 a 3. Ahora dice, las dos masas suman 90 kilogramos. 90 kilogramos. La pregunta sería, ¿cuánto es la masa de cada uno? La masa de cada uno, es decir, la masa de Luis y la masa de Daniel. Bien, entonces escribamos esto utilizando las razones y las proporciones. Vamos a utilizar para Luis la letra L y para Daniel la letra D. Entonces, la razón entre la masa de Luis y la masa de Daniel es 2 a 3. Tengo mi primer dato, que es una proporción. Adicionalmente tengo que las dos masas sumadas dan 90 kilogramos. Es decir, que la masa de Luis más la masa de Daniel es igual a 90 kilogramos. Con esto resolvamos. Nos damos cuenta que tengo que utilizar una de las propiedades de las proporciones que me permita sumar los dos términos de una misma razón. Miremos cuál propiedad es la que me sirve. Aquí está. Nos damos cuenta que la propiedad que me sirve para resolver este problema es la propiedad número 3. Vamos a resolver entonces la propiedad número 3. Sumamos y dejamos el mismo consecuente en ambas razones. Bien,
Entonces vamos a aplicarlo acá. Sumamos en la primera razón L más D. Dejamos el mismo consecuente que es D. Sumamos en la segunda razón 2 más 3. Dejamos el mismo consecuente que es 3. Apliqué la propiedad. Ahora procedemos a reemplazar nuestros valores de L más D. Sabemos que la suma de las dos masas da 90, entonces aquí ponemos 90. Y abajo la D. 2 más 3 es 5. Y abajo dejamos el 3. Y para encontrar el valor de la D en esta proporción, ya sabemos que multiplicamos de manera cruzada 90 por 3 y lo que me dé lo dividimos entre 5. De allí obtengo que 90 por 3, lo que me dé dividido entre 5, con esto sé que la masa corporal de Daniel me da 54. Es decir, que la masa corporal de Daniel es 54 kilogramos. Entonces la masa corporal de Luis sería el restante, lo que falta para que la suma de ambos, como dice al inicio, me dé 90. Por lo tanto, la masa corporal de Luis sería 36. Bien, con esto hemos resuelto nuestro problema. Podemos verificar que si pongo la L 36 y la D 54, 36 es a 54, puedo formar aquí con nuestra proporción inicial, reemplazando la L y la D, una proporción. 36 es a 54, 2 es a 3, podemos verificar que sí cumple la proporción. Bien, ya estamos listos entonces para resolver más problemas con proporciones y aplicando las propiedades de las proporciones. Inclusive ya podemos conocer cuáles proporciones son directamente relacionadas, cuáles magnitudes son inversas, pero eso lo vamos a dejar para otro video más adelante. Eso es todo, mis pupilos, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook, les dejo los links en la descripción. Nos vemos en un próximo video, hasta luego.